Ismael Sánchez, ¿qué opina de la base social que vota y seguirá votando por los siglos de los siglos al PSOE, haga lo que haga? Yo no creo que lo vote, haga lo que haga, pero mira, si aumentas los salarios, si aumentas las pensiones, si tienes las mejores cifras de trabajo de muchísimos años, si tienes el respeto de Europa, porque eres la cabeza de Europa en muchísimas cosas, por alguna causa se está utilizando a la gente del PSOE para resolver el problema fiscal de Europa, porque necesitamos una política fiscal común, esto es un caso claro. Si ha sido la cabeza para convencer a Europa de que era necesario controlar las ganancias de las eléctricas, has bajado el gas, has bajado la electricidad, la excepción ibérica se ha convertido en la excepción europea. Pues lo lógico es que voten por ti. Lo ilógico es que no voten por ti, fíjate. Eso es lo ilógico. Que al parecer la verdad ya no importa. Fíjate, tú estás diciendo, el PSOE haga lo que haga, como si el PSOE hubiera hecho algo malo a esta legislatura. Lo más cuestionable de esta legislatura no proviene del PSOE, proviene de Podemos. Pero es que en un pacto de gobierno tú te comprometes a apoyar las leyes que salgan de los ministerios que le das a tu coaligado, y él se compromete a apoyarte a ti, le guste o no lo que estés haciendo. Ese es el pacto de coalición. Y si el PSOE votó, y hay cabreo dentro del PSOE, sobre todo entre las mujeres, cuando vota la ley trans, es porque el PSOE decidió ser leal al acuerdo de coalición. Pero no es una ley que haya generado el PSOE, el trans. La reforma de la ley del sí que metió el PSOE fue para parar la locura que había sido la ley del sí de Irene Montero. Pero eso es irrelevante junto a todo lo demás que ha hecho, que está siendo borrado, porque Bildu, porque ETA y porque la ley trans. Bildu y ETA poco, Como se dijo ya, el PP votó más leyes del PSOE que Bildu, entonces estamos gobernando con el PSOE, por favor. Pero mira, ¿qué importancia le estás dando tú a la verdad y qué importancia tiene o no la verdad? Yo tengo una preocupación allí muy seria. Mira, el 25% de las personas en el Reino Unido están convencidas que la COVID fue un fraude. Que no es cierto ni el virus, ni la enfermedad, ni la pandemia. Mucha gente hoy todavía te habla de pandemia. 25% del Reino Unido es una de cada 4 personas, es un porrón de gente. Berlusconi, la gente está llorando a Berlusconi. Ese miserable no dijo la verdad jamás. Y fue 3 veces primer ministro de Italia. Y acabó en la cárcel y acabó perseguido con 3.500 demandas. Sin embargo, para muchos es un héroe. Porque hizo lo que les parecía bien a ellos, aunque fuera un mentiroso. Es lo mismo que pasa con Trump. La mentira da igual si sirve a mis intereses. Y lo que estamos haciendo es promover la más absoluta inmoralidad. Entonces llega Feijóo, y dice, necesitamos que España vuelva a crecer. España está creciendo más que la media europea. España es el líder de crecimiento en Europa hasta este momento. ¿Cómo volver a crecer? No, pero es que hay que controlar la inflación. Es que España en este momento tiene la inflación más baja de la Unión Europea. Que la inflación siempre afecta a los bolsillos y sobre todo a los más pobres, sí, pero el gobierno no decide que se haga inflación. El gobierno lo que puede hacer es tomar una serie de medidas para controlar la inflación. Y las medidas que se han tomado son tales que España tiene la inflación más baja de Europa. Quejarte de la inflación es un poco absurdo en este momento. Todas las mentiras que se cuentan sobre el PSOE a mí me dejan absolutamente alucinado, ¿no? Porque como estoy adentro del partido y soy parte de los disidentes, pero nunca he estado en el grupo político de Pedro Sánchez. Estoy con Pedro Sánchez porque lleva a cabo políticas del Partido Socialista, porque se ajusta al ideario del Partido Socialista y porque sea Sánchez o no sea Sánchez, esas son las cosas que hay que hacer, creo yo y cree mi partido. Pero se cuenta una cantidad de mentiras. ¿Se ha desactivado o no el independentismo catalán? Sí, se ha desactivado. Hombre, pues estaría bien eso, estarían contentos, debería estar contenta la derecha. No, dicen que no, que
que el independentismo estaba peor que nunca, entonces por eso nos vamos a aliar con Puigdemont. Y se alía el PP con Puigdemont y no pasa nada, y el PP vota con Bildu y no pasa nada, pero cuando lo hace el PSOE, es el escándalo del siglo. ¿Importa la verdad? Hemos sacrificado la verdad en nuestro desarrollo mediático en todos lados. El presidente de México miente más que habla todos los días y sigue teniendo una gran cantidad de personas que lo apoyan incondicionalmente. Como dijo Donald Trump, yo puedo dispararle a alguien en la Quinta Avenida y van a seguir votando por mí. Esto nos habla de un problema que tenemos en nuestra formación política. ¿Tú qué quieres? ¿Que los españoles estén mejor? Vale, entonces la mejor opción en este momento es votar por el PSOE. Y de preferencia votar tanto por el PSOE que no necesite ni a Bildu, ni a Esquerra Republicana de Cataluña, y de ser posible ni a Sumar, que es más difícil. Y si crees que Sumar debe ser parte del gobierno, de todos modos tienes que votar al PSOE. ¿Por qué? Porque si no, no van a alcanzar ni juntos suficientes votos para gobernar. Necesita que haya un trasvase hacia el PSOE, porque más votos para el PSOE le dan más diputados de los que les va a dar a Sumar, por la forma en que está organizada el sistema DONT de asignación de escaños en Europa. Esto no es un invento de España, es la forma en que se asignan los escaños en Europa. Entonces, hasta para que Sumar pueda llegar al gobierno y Yolanda pueda volver a ser ministra y vicepresidenta segunda, necesitas que el PSOE gane solventemente las elecciones y tenga suficientes diputados. Pero la verdad no está incidiendo en el ambiente político. La gente habla como tú, lo que ha hecho el PSOE. ¿Qué ha hecho? Es que se ha equivocado. Vaya, qué sorpresa. Un partido en el gobierno se equivoca. Ya. ¿Qué tal el PP en el gobierno? ¿Cómo se ha equivocado? ¿Cómo se ha equivocado llegando a llamar a ETA Movimiento de Liberación Vasco? ¿Cómo se ha equivocado con una austeridad que destrozó familias enteras, que acabó con la hucha de las pensiones, que impidió el avance de las pensiones, impidió el avance de los salarios, que convirtió el mileurismo no en una tragedia, sino en una aspiración, los 7 añitos de Rajoy? Es que no vamos a pensar en eso. La verdad nos tendría que preocupar por encima de todo. Y si analizas los hechos reales de la gestión del PSOE, que no es perfecta, ni mucho menos, es bastante mejor que la gestión de Rajoy y es bastante mejor que lo que promete Feijóo, que es derogar todo lo que hizo el PSOE durante estos 5 años. Pensiones, salarios, trabajo, sanidad, transporte. El norte de España finalmente va a tener sus trenes rápidos. Todo lo que se ha hecho lo quiere derogar el Feijóo. Vas a votar por eso, porque qué malo es el PSOE. Mientras que el PP se alía con los nazis, se carga la sanidad, se carga las guarderías, se carga las escuelas públicas. ¿Cuáles son los hechos que te preocupan para votar? Yo de veras, a veces no lo entiendo. Una cosa importante, si quieres votar al PP, acuérdate que tampoco va a poder gobernar solo. Si votas al PP, indirectamente estás votando a Vox. Así que no llores mañana cuando trabajen juntos y cuando sea secretario de Educación, uno de los dipsómanos enloquecidos, ultrafascistas de Vox. No me vengas a llorar después de hablar mal del PSOE, después de hablar mal de la izquierda y de votar al PP. No me vengas a llorar porque ¿por qué Vox está ahora a cargo de la sanidad o del medio ambiente? Por favor, no quiero oír chilliditos.